Bueno, uno de los acontecimientos cinematográficos más interesantes de las últimas semanas ha sido sin duda el estreno de la película What Did Jack Do, un cortometraje que Lynch ha propuesto nada más y nada menos que para Netflix. Y he pensado que sería una buena idea pararse y reflexionar un poco sobre cómo está construido, ya que mi apuesta inicial, que intentaré defender en el presente vídeo, es que pese a su, extrañeza o pese al catálogo de lugares comunes lynchianos que se nos ofrecen, en realidad es una pieza bastante convencional en el mejor sentido de la palabra y construida con una estructura razonablemente sencilla. Así que vamos a hacer un poco de análisis textual de las imágenes. La primera idea es que la película gira en torno a esta pregunta: ¿qué es lo que hizo Jack? Está escrita literalmente en el prólogo, sin ningún tipo de arreglo, en gris oscuro sobre negro. Vamos a ver que el gris es una de las dominantes más interesantes, el uso del gris es uno de los trabajos más interesantes de la pieza, y sobre esta pregunta inicial se va a incorporar este plano general. Este plano general es simétrico y además es fundamental ver cómo está construido, ver cómo secciona en dos espacios, como lo que lo secciona es la luz y ese extraño ventanal en el cual no se puede discernir con claridad el paisaje. Es interesante porque una de las apuestas principales de la cinta es que estamos, como suele ser habitual en el territorio del Lynch más vanguardista, en un territorio narrativo donde el tiempo no se entiende. De hecho, la propia camarera en un momento dado dirá lo siguiente: Sorry it took so long. All the outgoing trains are stopped. The place is crawling with hungry passengers and cops. Los trenes no salen, el tiempo está detenido y precisamente como no hay tiempo hay que tener una cierta conversación sobre el pasado. Life in those times was hard. Hard enough to crack a coconut. Sobre este plano general simétrico se va a establecer lo que sería la figura central compositiva, ya que es la que Lynch utiliza para sobrellevar casi todas las situaciones, que es la idea de jugar con el plano contra plano. Este plano contra plano, además, en términos narrativos, arranca in media res con esta pregunta. You know anything about birds, Jack? Y luego, además, está vinculado con una de las primeras intervenciones de Jack. Why do you ask? ¿Por qué preguntas? Claro, es una pregunta que se le dirige al propio Lynch, pero también al propio espectador y que de hecho de alguna manera está abrochada con el propio título de la cinta. ¿Por qué queremos saber qué es eso que hizo Jack? En cualquier caso, vamos a ver cómo funciona el plano contra plano inicial. Tenemos dos planos, uno el de Jack y otro el de Lynch. El de Jack está ligeramente escorado hacia la izquierda, el de Lynch a la derecha. Hay una diferencia de posición de cámara con respecto al modelo, esto va a ser súper importante después. Y durante toda esta primera parte del corto, digamos que Lynch va a trabajar sobre todo en ir incorporando los primeros datos de la información, que son una cierta relación con las aves, una cierta relación con un personaje llamado Tutatabun y una idea donde él está ligeramente distanciado. De hecho, su posición de color es una dominante gris, está oscurecido por la imagen, mientras el plano de Jack, si nos fijamos, es algo más cercano y de hecho está, separado por el raccord de luz. La luz aquí tiene una dominante mucho más brillante, mucho más blanca, quizá por la cercanía de la lámpara, por el pelaje del mono, pero también por una pura situación dramática. Lo que nos interesa, el verdadero protagonista, el que tiene el misterio sobre su acción, es el propio Jack. Ahora bien, en un momento determinado, Lynch mira hacia el espacio en off y aparece la camarera. Esto quiere decir que se cierra el primer bloque inicial. ¿Qué ha servido para qué? Para trazar las líneas básicas del misterio. Cuando entra la camarera, vemos por primera vez este otro espacio. Este espacio off que ya no es simétrico. Aquí vemos claramente que también hay dos zonas, está dividido en dos, cada una es una entrada y luego veremos que una salida, pero sugiere menos profundidad, no hay una ventana misteriosa como la que veíamos en el otro plano, sino que directamente apunta hacia la nada o hacia una especie como de pasillo que no sabemos hacia dónde lleva. Interesa en cualquier caso eso, ver que cuando ella se introduce se rompe un esquema y se rompe también visualmente, porque fíjense que este plano, el plano de ella, es un plano que es subjetivo, es el primer plano subjetivo que vemos, la cámara está desde los ojos de Lynch y es ahí donde tenemos esa información sobre la cancelación del tiempo. Sorry it took so long. All the outgoing trains are stopped. The place is crawling with hungry passengers and cops. En un momento dado, cuando ya se pone la carta principal encima de la mesa, cuando ya sabemos que ha habido un asesinato, que hay un asesino suelto, entonces accedemos al segundo plano de puntuación. Un plano del café en espacio vacío.
Vemos que se ha generado como una especie de quiebra porque tenemos otra pieza narrativa y a partir de ahí entramos en lo que sería el bloque medio, el nudo de toda la pieza. Es un bloque muy largo, casi todo compuesto de nuevo por planos contra planos, aunque ahora veremos que hay unos matices interesantes que sirven para dos cosas. Primero, para que comprendamos el pasado del personaje principal. My father was a pipe fitter for the DeWitt family. Pero también para que Lynch dé la clave concreta de su culpa. Don't you know that she cried all night long over you? Lo interesante es el momento en el cual Lynch decide cambiar concretamente su propio plano y pasar de esta especie de plano que ya nos conocemos de sobra, que está distanciado, a esta nueva escala de primer plano. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre narrativamente aquí? Que se da una información afectiva, esto vamos a ver que es importante, sobre cómo recibió Tutatabún o cómo se encontró Tutatabún en ese momento de máximo dramatismo de la historia. ¿Por qué es importante este salto, esta especie como de salto de escala de plano? Luego lo veremos. Evidentemente, cuando llegamos al momento que cierra lo que sería la parte media, ¿no? el núcleo, digamos, narrativo central de la pieza, nos abismamos, nunca mejor dicho, en este rarísimo número musical que tiene una serie de rasgos visuales muy concretos. El primero es que está compuesto mediante fundidos encadenados, el montaje tiene lugar mediante fundidos encadenados, estamos en la irrealidad de la irrealidad, el propio montaje parece estar dudando sobre la conexión entre los planos, pero también, y esto a mí me resulta mucho más interesante, por primera vez vemos a un personaje, en este caso a Jack, centrado completamente en plano. Los demás han aparecido siempre escorados, ahora aquí él, en este momento de máxima declaración de amor, en el que se justifica su acción criminal, queda completamente centrado y completamente, digamos, vinculado visualmente a los códigos del modo de representación institucional que, como bien sabemos, pasaban por situar en el centro del encuadre al personaje protagonista. Cuando esto se rompe, cuando de pronto pasa algo de nuevo en el fuera de campo, de nuevo es la mirada de Lynch, es un plano de Lynch el que nos lleva a mirar fuera de campo y vemos la aparición de Tutatabún. Es interesante que aquí la cámara salte de nuevo y pase a una composición en picado donde las líneas principales son horizontales y donde de hecho lo que digamos genera el dramatismo de la escena es de nuevo el contraste de luz. Frente a los grises anteriores, esto es claramente una escena, un plano con muchísimo más contraste, donde vemos como la sombra dramática sobre la gallina pues está jugando a esta idea de visión del objeto deseado, y lo que más me interesa es cómo de pronto la cámara se abisma mediante montaje en este plano, que es un interesantísimo primer plano donde vemos quizá el más cercano de toda la pieza, donde vemos ahora sí a Jack en el momento de horror y también de, digamos, de atravesamiento de esa especie de pasión brutal que siente hacia la gallina. Si os acordáis, os comentaba que efectivamente el primer plano de Lynch era un primer plano que tenía que ver con la culpa, con la reacción afectiva de ella. Ahora volvemos a este otro primer plano donde lo que vemos es la reacción afectiva de él. Es una manera hermosísima, por más que se trate de una gallina y de un mono, de contar una historia de amor. Evidentemente el cierre de la pieza es muy interesante porque es, como mandan los cánones en Lynch, razonablemente ambiguo. La acción sucede fuera de campo. Ha empezado fuera de campo, con esa entrada de Lynch que, digamos, aparecía in media res. Termina también, si os fijáis, en el otro plano, en el plano general directamente opuesto, en por 180 grados, con ese misterio de lo que ocurre, de lo que las sombras sugieren en esa especie como de callejón por el que se supone que están apresando a Jack. Es interesante porque, digo, la pieza en el fondo no deja de ser muy clásica. Se arranca y se cierra con planos que apuntan en una dirección de 180 grados y está perfectamente distinguida o diferenciada en tres grandes actos. Una introducción del conflicto, un desarrollo tanto del pasado que ha llevado a ese conflicto como del presente en el que se juega, y una supuesta conclusión en la cual, como es un relato posclásico, se nos niega lo que sería la solución, digamos, de cierre, pero sin embargo se nos permite tener la certeza de que algo está ocurriendo ahí.